Miguel Ángel Toma, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Bien, bien. Bueno, parece que por primera vez se logra penetrar en la estructura kirchnerista de servicios de inteligencia ilegales, ¿no? Sí, te diría más bien de las acciones de espionaje ilegal y paralelas Ujú. que ha caracterizado a esta construcción del kirchnerismo, ¿no? Porque lo que estamos viendo hoy a través de los Sanchetas y los Núñez Piñeiros de la vida no es sino la culminación de un largo proceso de construcción de sistemas y de acciones y de actividades paralelas, ¿no? Que son directamente, lisa y llanamente de espionaje, eh, actividades que están absolutamente penadas por la ley 25.520, la ley de inteligencia que votamos casi por unanimidad, yo diría ya en el año 2001, ¿no? Espero además que la justicia, en este caso, donde ya hay elementos bastante consistentes, tire del piolín y traiga todo lo que tiene enganchado, ¿no? Ujú. Esa maraña de actividades y de personajes vinculados a esta actividad. Bien, ahora lo que queda claro de lo que se está conociendo, porque supongo que lo que falta conocer es muy superior a lo que ya se ha conocido, Tal es que cual. esta era una estructura sostenida con fondos públicos. Me llama mucho la atención que nadie nunca lo menciona a Kicillof, porque en definitiva Fabián Rodríguez, CONU, estuvo a cargo de la administración, manejo y distribución de la pauta pública de la provincia de Buenos Aires. Y algo conozco de todo esto y no sé cómo justifican, por ejemplo, una pauta de 2 millones de pesos para un medio digital literalmente inexistente y que no hay cómo auditarlo, ¿no? Sí, yo a un colega tuyo le decía el otro día, ¿no? Que si quería tener una pauta para su radio, una radio del interior, bueno, prácticamente era un imposible, ¿no? Ujú. Y para este personaje, que como bien decís, se disfrazaba de periodista, Ujú. y bueno, obtenía con una celeridad increíble ese financiamiento, no solo de la pauta de la provincia de Buenos Aires, también de TELAM, Ujú. ¿no? De la Sí, sí. agencia oficial de noticias y bueno, y después posteriormente de la FIP. O sea, había todo un abanico de instancias desde donde se financiaba este tipo de actividades. Pero te quiero recordar, José Luis, que también se financió el espionaje ilegal y paralelo desde el presupuesto nacional, Ujú. directamente. Yo quiero recordar que del año 2010 al 2014, mientras se sustanciaba el acuerdo con Irán para consagrar la impunidad del atentado a la AMIA, el gobierno envió durante 4 años un presupuesto al Congreso por el cual prácticamente se desfinanciaba la inteligencia civil, quiero decir la AFI en este caso, Claro. la Secretaría de Inteligencia, todavía se denominaba así, porque se había negado a dejar de apoyar a Alberto Nisman en la investigación de la AMIA. Y Ujú. al mismo tiempo se incrementaba el presupuesto destinado a la inteligencia militar en cabeza de Milani, y que creció durante ese periodo en un 136% en un país que no tenía hipótesis de conflicto. Entonces se Claro. estaba desfinanciando la inteligencia civil y se estaba financiando la inteligencia militar, insisto, en un país que no tiene hipótesis de conflicto, por lo menos tradicionales en términos de conflicto con otros estados. Entonces, la verdad es que ahí ya empieza a constituirse esta estructura ilegal y paralela, que como te decía se financió desde múltiples lugares, reitero, Ujú. TELAM, la AFIP, pero también desde el presupuesto nacional. O sea, acá hay toda una cadena de responsabilidades que van desde lo nacional hasta lo provincial, pasando incluso por organismos dedicados fundamentalmente a la actividad periodística, ¿no? El caso de TELAM.
Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Pero uno, digamos, está claro, y esto ha pasado en estos años, que el ordenamiento, distribución de la pauta, etcétera, siempre está regido por contenidos y criterios políticos de turno. En líneas generales, y sobre todo se trata de medios del interior, los números la más de las veces la verdad que son ridículos. En algún Ujú. caso, en nuestro caso, hace años que nos desentendimos de eso, porque era un engorro, te costaba más la parte administrativa y después cobrabas alguna vez. Pero siempre el tema era la cuestión de los controles. Bueno, evidentemente hay alguna cosa en los controladores, ni hablar de la FIP, ni hablar de la FIP, es decir, cuál es la estructura interna. Además, tener un tipo que opera, que ahora queda claro que opera como servicio. Yo hace no mucho tuve un cruce bastante áspero con un funcionario de la FIP que me decía, no, 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 los sistemas son intocables, lo que pasa son los sistemas, los sistemas. ¿Qué sistema? Te meten el dedo cuando quieren ahí. Hacen lo que quieren No, con eso. desde ya. Ahora, sí es cierto, y en esto seguramente va a operar la justicia, que cualquier funcionario de alto nivel de la AFIP que tiene acceso a la base de datos, para hacerlo necesita un código personal, de manera que ahí queda registrado a quienes estuvieron observando, que es lógico que lo hagan si es cumpliendo una función vinculada a evitar la evasión impositiva. Ujú. Ahora, cuando con la excusa de las investigaciones por la evasión se entra a personas que no están siendo investigadas por cuestiones de evasión impositiva, sino que se lo hace simplemente para obtener una información con la finalidad de extorsionarlo, de presionarlo, o de utilizar toda esa enorme base de datos y de información como mecanismo de control o de represión social. Bueno, ahí es donde está el delito. Entonces, esto también es fácilmente rastreable y seguramente la justicia va a tener que utilizar este medio o esta instancia de la investigación. Sí, sin duda, sin duda. A ver, sensatamente esto recién empieza, ¿no? Este, Sí, me decían que todavía no hay ni un 10% claro. de los elementos que están en la memoria de estas computadoras y de los teléfonos que están incautados, y falta incorporar a la causa, o revisar al menos, casi un 90%. Me señalaban que había casi 3 terabytes de Sí, memoria, ¿no? sí. Con lo cual, te imaginas si con el 10% salió lo que salió, lo que va a salir con el 90% restante. Claro, bueno, sí, porque además esto evidentemente es una cuestión que lleva mucho tiempo, ¿no? Nosotros Sí, recordábamos sí. acá el otro día esa conversación entre Cristina y Parrilli, hay que apretar a los jueces, ¿no? Sí, famosa diálogo. Eh, a ver, la verdad es que esa conversación es muy significativa porque indica toda una cultura, una conducta, un mecanismo, pero no nos olvidemos, José Luis, que cuando Claudio Bonadío, en la causa de los cuadernos, allana la casa particular de Ujú. Cristina Fernández en el Calafate, le encuentra una decena de carpetas, Claro, carpetas que tenían información obtenida ilegalmente, porque ningún juez la había pedido, sobre opositores. Me acuerdo, por ejemplo, que había una carpeta sobre la vida, milagros, actividades económicas, etcétera, de Carlos Reutemann, por ejemplo. ujú. Una carpeta donde estaban investigados también hasta la vida personal de los directivos del diario Clarín. Una carpeta donde se investigaba a los que compraban dólares, que en aquel momento era absolutamente legal, ¿no? Claro, ¿Te acordás? sí, sí, El viejito tacaño que había comprado sí, $200 para sí, su nieto, vecino de acá, por ¿no? De ejemplo. Mar del Bueno, Plata. claro, también había carpeta de compradores de dólares. Estaban las transcripciones de teleconferencias de los directivos locales de Telefónica, de Repsol, de General Motors con sus casas matrices, en fin. Bueno, había una carpeta también sobre todas mis conversaciones telefónicas, Ujú. sin que me diera ninguna orden judicial del año Claro. 2012, más la investigación de las actividades de mi consultora, que es de lo que yo vivo, Mm. digamos, ¿no? Mi actividad privada.
Yo hace 20 años que no soy más funcionario. Sí. Así que bueno. ¿Y qué hacían esas carpetas ahí, José Luis? Eran producto de ese espionaje ilegal y paralelo del que te hablo, Claro. que, dicho de otra manera, tiene muchos Sanchetas o muchos Núñez Piñeiro. Sí. No son personajes monopólicos, digamos, de la actividad claro. ilegal. Son el último eslabón de una cadena de actividades, insisto, ilegales, pero que esa cadena tiene eslabones intermedios. Así como tenés los Sancheta y Núñez Piñeiro, que son los freelance que los activan aquellos que buscan determinada información, el eslabón siguiente son los Fabián Conu Rodríguez y los Rodolfo Tailades de la vida, Claro. que utilizan esa información para extorsionar, para apretar jueces, fiscales, en fin, para cumplir la instrucción que Cristina le daba a Parrilli y que Parrilli parece que demoró un poco en efectivizar. Sí. Pero por eso digo que el último eslabón, claro. más allá de estos dos, es el eslabón del poder político del máximo nivel. Por eso traje a colación lo de las carpetas de Cristina Fernández en Calafate, ¿no? Ahí está la responsabilidad final y última que activa a los Sanchetas o Núñez Piñeiros, que hoy conocemos y son públicos, pero que operan en la clandestinidad de alguna manera, ¿no? Sí, acá un oyente franco me hace una pregunta, diría un tanto inocente, pero dice, ¿para qué serviría saber que el viejito compró $200? Para humillarlo sirvió en ese momento. La idea en ese momento era humillarlo. No, pero no solamente eso, vos sabés que había en esa carpeta había un listado de muchísima gente que compraba pequeñas cantidades de dólares. O sea, había toda una investigación acerca, me imagino que estarían buscando, no sé, algún personaje que hubiera comprado una cantidad importante y utilizarlo para algún tipo de extorsión, ¿no? Claro. No te olvides que además de las acciones o de la utilización política de la obtención ilegal de información, en este caso para condicionar a los jueces y a los miembros de la Corte que tienen que juzgar a Cristina Fernández, también estos personajes actúan para obtener información y venderla al circuito de la delincuencia. Claro. ¿No? Para vaciarte tu cuenta corriente, por ejemplo, si son capaces de ingresar a la memoria de tu teléfono, de tu correo electrónico, de tu computadora, sacar tus claves y vaciarte de tus cuentas bancarias, ¿no? Digo, sirven para un barrido y para un fregado. Claro, sin duda, sin duda. Como siempre, gracias por ilustrarnos sobre estos temas, Miguel Ángel. Que tengas un buen día. Gracias, muy amable. Gracias, José Luis. Un abrazo. Igualmente. Miguel Ángel Toma, ex responsable de la CIDE.